Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Rudy y este es mi canal deportivo Rudy Portes, enfocado a la materia deportiva. Y bueno, esta semana tocó un video retro. Esto quiere decir, bueno, que vamos a empezar a platicar un poco de una de las más grandes leyendas de la historia del fútbol. Sí, me refiero al señor Pelé, señores. Definitivamente uno de los mejores jugadores que han existido en la historia. Bueno, esto ya podrá entrar en la polémica. Si es el mejor o es uno de los mejores, ya depende de cada quien, es muy subjetivo. Así que sin más por añadir, vamos al video, señores. Bueno, como les comentaba, hoy le toca un homenaje a Pelé, ya que, bueno, es considerado uno de los más grandes futbolistas que han existido en la historia. Entonces, pues vamos a empezar con una pequeña retrospectiva de cómo fue que inició su carrera y más o menos qué fue lo que hizo, en dónde jugó, cuánto jugó, cuáles fueron sus más grandes logros. Entonces, pinche Rudy, ahora sí te la jalaste, güey, no manches. Que hablar del Pelé, güey, si tú ni lo viste jugar cuando naciste, ya ese güey ya ni jugaba, no manches. Mejor deberías de hablar del Cristiano Ronaldo, del Messi. Esos sí son buenos jugadores, carnal, no manches, sí te la volaste, güey. Ahora sí te pasaste. Voy a hablar de Pelé porque definitivamente es uno de los más grandes jugadores que han existido. Es un jugador, es un futbolista que rompió la barrera del tiempo, que demostró ser un fenómeno y que demostró tener la capacidad de liderazgo dentro de la cancha. Entonces, por eso, aunque no me haya tocado verlo jugar, definitivamente se le tiene que recordar como uno de los más grandes. Entonces, bueno, Pelé nace en 1940 allá por Brasil. Y empieza su carrera como futbolista muy chavito. Incluso, bueno, fue despreciado por clubes de gran importancia en Brasil como Flamengo o como Sao Paulo. ¿Por qué? Porque no lo consideraban con las cualidades para poder jugar en estos equipos. Él intentó ingresar a estos clubes cuando tenía 15, 16 años. Sin embargo, pues le dieron una patada en el trasero, ya que decían que tenía una complexión muy delgada y que aparte estaba chaparrito y que no iba a aguantar la forma o el estilo de juego de aquella época. Sin embargo, bueno, llegó su oportunidad cuando un club que no era tan grande en aquella época, llamado Santos de Brasil, le abrió las puertas y le dijo: ok, te vamos a dar la posibilidad, vamos a darte la oportunidad para que puedas jugar con nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que ingresó a Santos de Brasil allá por el año de 1957, cuando inicia a jugar con este club. Y bueno, lo demás es historia. Pasó prácticamente toda su carrera en este club, lo hizo grande, lo hizo importante y anotó nada más la gran cantidad de 1284 goles, la mayor parte con Santos de Brasil. Claro que hay que tomar en cuenta que muchos de estos goles fueron en partidos amistosos. ¿Por qué? Bueno, lo voy a comentar posteriormente en este video. Bueno, tuvo una carrera espectacular, anotó toda esta cantidad de goles, fue un ídolo para Santos, el más grande que ha tenido, incluso el más grande que ha tenido el fútbol brasileño. Entonces no se puede discutir esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Sus momentos más gloriosos, bueno, los podemos destacar en los mundiales de fútbol, donde se convirtió en el gran Pelé. Gana 3 mundiales con Brasil en 1958, siendo pieza fundamental para ganar en Europa aquel primer campeonato que logra Brasil en su historia. El mundial de 1962, bueno, hay que recordar que el señor Pelé, bueno, se lesiona en el primer partido, anota gol en ese primer partido, sin embargo ya no puede seguir jugando aquel mundial. De todos modos se le cuenta porque pertenecía a la plantilla y existía la posibilidad de poder, de que él pudiera regresar por lo menos a la final. No sucedió así, de todos modos se le cuenta a Pelé. Y bueno, el mundial de 1970, cuando llega en su máximo esplendor al mundial de México, en donde le ganan en la final a Italia, en donde él demuestra una genialidad de fútbol, un derroche espectacular, que aparte tenía compañeros muy interesantes. Durante su carrera tuvo compañeros de la calidad de Garrincha, de la calidad de Didi, por solo mencionar algunos. Entonces, un fenómeno espectacular, lo ganó todo, ganó 3 mundiales de fútbol. Nunca nadie, nada más como dato curioso, ha podido volver a igualar esta situación, ni siquiera grandes jugadores como Maradona o de ese tipo.
Entonces se le puede recordar por esto. También en Santos logró un bicampeonato de la Copa Libertadores cuando era un equipo que no figuraba en ese nivel. Ganó una infinidad de torneos paulistas, 18 torneos paulistas para ser exactos, durante su estancia en el fútbol brasileño. Y bueno, posteriormente también ganaron la Copa Intercontinental, aquel título que se puede equiparar en este momento con el Mundial de Clubes, en donde se enfrentaba el campeón de Europa con el campeón de América. Ganaron ambas copas. La que más se recuerda es la que le ganan a aquel famosísimo Benfica de Eusebio, que había ganado la Copa de Europa en aquella época, y bueno, le fueron a dar una rastriza a Europa y se la volvieron a aplicar acá en Brasil. Entonces es interesante ver cómo este hombre tiene momentos espectaculares y por qué se le recuerda tanto como uno de los más grandes, ¿no? Porque logró ser un líder, logró convertir un equipo tan pequeño como Santos de Brasil en algún momento el mejor equipo del fútbol en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que superaba a cualquier club de Europa y que era reconocido por su forma de juego, por su forma de estilo tan bonito para manejar el balón. Y bueno, estos serían los momentos más importantes que tuvo Pelé en su carrera. Ahora, bueno, vamos a lo que sigue, señores. Ok, señores, bueno, las polémicas de Pelé, pues las podemos resumir en solo 3. Básicamente, aunque pueden existir muchas más. Sin embargo, una de ellas es que despilfarró todo su dinero cuando fue profesional y tuvo que regresar a jugar para el New York Cosmos durante 2 años para poderse volver a inyectar de dinero, y últimamente ha tenido que estar en muchos patrocinios, como por ejemplo Santander, Copa Libertadores, embajador del fútbol en diferentes lugares. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. A los 17 años te llega la fama, te empiezan a pagar una buena cantidad de dinero para aquella época. Pues ¿qué es lo que haces? No tienes la madurez mental para poder manejar tu economía de manera adecuada. Otro punto muy importante en cuanto a la idea de las polémicas es que nunca quiso irse a Europa. Este es un punto en el que muchos dicen, bueno, le tuvo miedo al fútbol europeo porque se jugaba de una distinta manera. Y sí es cierto, se jugaba de una manera muy distinta a cómo se jugaba en Brasil, ya que empezaba a surgir en aquella época la famosa marcada o marcaje en el fútbol, muy ruda, muy explosiva, muy fuerte, en donde se le marcaba al delantero de manera tangente, ¿no? O sea, duro. Vamos sobre sus piernas aunque lo lesionemos. Entonces dicen muchos que esa fue la razón por la que Pelé no quiso trasladarse a Europa. Sin embargo, bueno, no le hizo falta, ya que anotó 1284 goles. Es impresionante, 1284 goles. Otra de las polémicas que se manejan con este señor es que Brasil, o bueno, mejor dicho, Santos de Brasil lo explotó de manera espectacular, ya que aprovecharon durante los 20 años que estuvo el Rey Pelé en sus líneas, en sus filas como jugador, para hacerlo viajar por todos lados, por el continente europeo, por el continente asiático, el africano, para exhibir a Pelé. Y pues ¿qué significaba? Que toda la gente enloquecía y quería ver al Rey Pelé. Entonces pagaban lo que fuera, llenaban estadios. Sin embargo, fue una sobreexposición. Incluso en algunos momentos llegó a jugar 3 partidos en un lapso de 48 horas o 4 partidos en un lapso de 72 horas. O sea, 3 días, en 3 días jugó 4 partidos. Era impresionante cómo lo explotaron. Y esto puede ser una de las razones por las cuales tuvo que retirarse tan joven de la selección brasileña, ya que apenas cumplidos los 31 años decidió dar por terminada su carrera como profesional con el equipo de Brasil, con la selección. Entonces él aquejaba mucho este cansancio crónico. Otra polémica muy interesante es que dicen que no se puede considerar como un gran jugador, ya que en aquella época se jugaba de manera distinta. Es decir, a los delanteros no se les marcaba como en la actualidad. El fútbol era mucho más lento. Sin embargo, también hay que recordar que había limitaciones muy espectaculares, como el caso de que se jugaba en llanos, se jugaba con una pelota de cuero que era mucho más pesada, y bueno, ni pensar cuando empezaba a llover, ¿no? Entonces
no se le puede comparar porque es muy subjetivo y las comparaciones vienen a ser extras o vienen a ser redundantes, ya que no podemos decir si Maradona o Pelé o Messi en la actualidad pueden considerarse como el mejor jugador de fútbol simplemente porque no jugaron en las mismas épocas. Ahora los jugadores tienen muchas más ventajas y muchos más privilegios, sin embargo en aquella época estaban mucho más limitados en muchas cuestiones y lograron y que Pelé lograra meter más de 1280 goles durante su carrera es algo impresionante para esas limitaciones que representaba en aquella época el fútbol, donde no existía la tecnología, no existían las comodidades para los jugadores, ni siquiera el tipo de alimentación o ni siquiera los doctores que ahora existen. Entonces creo que es muy subjetivo, creo que cada quien tiene un punto de vista y cada quien decidirá dónde poner al Rey Pelé en el podio de mejores jugadores del mundo. Y bueno, señores, para ir terminando, aportaciones que dejó el Rey Pelé. Bueno, la más importante, la que yo considero que vale más la pena, es que popularizó y mundializó al fútbol. Hay fútbol antes de Pelé y fútbol después de Pelé. Después de que surgiera este señor, bueno, se convirtió en algo popular a niveles cósmicos. Todo mundo se interesó por el fútbol, todo mundo quiso ver a Pelé, todo mundo quiso empezar a disfrutar de este deporte. Él lo mundializó, él creó la comercialización del fútbol como lo conocemos en la actualidad. Es decir, a él se le puede considerar el padre del fútbol moderno, como empresa, como industria, como negocio y como entretenimiento. Entonces esto es lo más importante que podemos dejar del Rey Pelé, y también que muchos jugadores lo consideraron en su momento un ídolo y un ejemplo a seguir para poder dedicarse a este bonito deporte que es el fútbol. Entonces, señores, sin más por agregar, este fue un video especial en donde le quise rendir homenaje a uno de los más grandes jugadores de la historia que lleva el nombre de Pelé, Edson Dorantes do Nascimento. Y bueno, sin más por añadir, este es mi video. Este es mi canal deportivo Rudy Portes, y bueno, si les gustó, como ya se los había comentado, si lo pueden compartir con sus amigos, si pueden dejar un comentario por aquí abajo, dejar un like, y bueno, nos vemos la semana que entra. Que descansen, que tengan una excelente semana, un excelente mes de diciembre, que ya estamos a punto de ingresar. Y bueno, sin más por añadir, chao chao.